Convengamos algo para empezar, y es que la gente que no hace cola, la gente que no respeta las filas, la gente que termina colándose para llegar primero que los demás a cualquier cosa, en una notaría, en una oficina pública, en donde ustedes quieran, hasta en un cine, es gente con la cual no se puede contar para hacer vida en comunidad, porque las colas existen justamente para organizarnos y buscar el beneficio colectivo, organizar, priorizar, establecer quién va primero y quién va después, y no que el más fuerte, el más vivo, o el más violador de las normas termine llegando primero. Convengamos eso en primer lugar. Pero cuando se trata de las vacunas, cuando se trata de quitarle el puesto a alguien que está priorizado por algún motivo de salud, ese rasgo tan detestable se vuelve verdaderamente digno de censura y digno de condena. Y vean ustedes lo que nos acaba de contar la Contraloría, pues que son cifras, ustedes ya las han visto, pero hay que volverlas a repetir porque es que uno no cree que pueda pasar cosas de este estilo. Se han vacunado 328 personas mayores de 120 años. Háganme el favor, el nivel del fraude. 110 muertos se han vacunado, sigue el fraude. 35 personas que después de la primera dosis, que sí se la pusieron, fallecieron por un motivo distinto a la vacuna y por un motivo distinto al COVID, y a pesar de eso, después se pusieron la segunda dosis, otro fraude adicional. 229 personas que se han vacunado con las dos dosis, pero no solo una vez, sino dos veces, es decir, han repetido, cosa que evidentemente también muestra que allí hay fraude. Y para redondear como la madre de todas las cifras, 1.669 personas que no estaban priorizadas terminaron vacunándose en las fases en las que habría prioridades por edad, por condición, etcétera, etcétera, o del sector salud, primera línea, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, evidentemente, vienen dos preguntas. La primera de ellas es, ¿esto es generalizado en todo el país? ¿Se da más en unos departamentos que en otros? Y allí aparece una cosa muy interesante y es la persistencia de departamentos del Caribe colombiano y en concreto un departamento. ¿Por qué vale la pena destacar eso? Pues porque hay un problema institucional muy serio y hay que meterle el diente desde el punto de vista de la supersalud o de las autoridades relevantes. De los mayores de 120 años vacunados, ¿en dónde? En Bolívar, en Atlántico, en Guajira y en Magdalena. De los 110 muertos, en el Valle y en Atlántico están las mayores cifras. De los 35 que murieron después de la primera dosis y a pesar de eso se aplicaron la segunda, en Atlántico la mayoría de casos. Vuelve y aparece Atlántico una y otra vez y asimismo en los 1.669 no priorizados aparecen Valle, Santander, Atlántico y Bogotá. Ustedes encuentran esa recurrencia y esa frecuencia y empiezan a detectar dónde están los problemas. Pero la segunda gran pregunta que surge en este caso es ¿cómo se pueden dar estos fraudes? El periódico El Tiempo sacó la semana pasada un reportaje muy interesante con un periodista que ustedes terminarán calificando como ustedes quieran, que se metió en un fraude para poderse vacunar antes de tiempo sin estar priorizado. Tiene la ventaja que cuenta la historia, tiene la desventaja que fue otro de los que se coló, pero al contar la historia da un par de claves esenciales. Una de ellas, que desde las IPS, acuérdense ustedes que una cosa son las EPS, otras son las IPS. Las IPS son las clínicas, los hospitales, los puestos de salud. Desde las IPS se ofrecía, o se ofrece todavía, me imagino, la posibilidad de tener un cupo y la posibilidad de acceder con ese cupo a la vacuna. ¿Y cómo lo logran? Según este periodista, cuando se abrió el sistema de información para que las IPS pusieran allí al personal de salud de su propia clínica y de su propio hospital, empezaron a meter colados. ¿Quién los empezó a meter? Según el periodista y según el sistema en el cual él pudo meterse para hacer el fraude, los directores de las IPS, obviamente no todos, obviamente no en cantidades, pues vean ustedes las cifras comparados con lo que llevamos ya de vacunación, es una cifra relativamente chiquita, pero en absoluto muy grande. Y esos directores o administradores de esas IPS lo que hicieron fue, en el momento en que podían meter a la gente de su propia entidad de salud, meter otras personas. Y algunas de esas personas o eran cercanas a esos directivos o eran personas que habían pagado para poder tener ese cupo, o directamente al directivo o a través de interpuesta persona. Este periodista en concreto logró que lo metieran en ese sistema Piscis, de allí apareció priorizado en mi vacuna y como tenía temor al llegar al puesto de vacunación que le dijeran usted no tiene la edad que es, usted de qué entidad es y por qué está aquí, logró que le dieran de esa IPS un carné
háganme ustedes el favor, y una carta que decía, él sí trabaja en esta IPS. Todo absolutamente falso. Esa historia permite que las autoridades sepan más o menos por dónde buscar, ya dijimos más o menos en dónde buscar, y un último punto, para que no nos hagamos falsas ilusiones. La Supersalud, hasta la semana pasada, tenía más de 1.200 denuncias de aparentes casos de corrupción a la hora de vacunarse. Acuérdense que había 1.669 casos de vacunados no priorizados, la Supersalud tenía 1.200 denuncias, 153 investigaciones en curso y 0 sanciones hasta la semana pasada.